En este vídeo continúo explicando qué características voy añadiendo a este libro para aprender a jugar al ajedrez con Excel. En este caso vamos a hacer un movimiento y ya sale qué posiciones pueden ser válidas para este peón. Vamos a señalar esa posición final. Lo mismo para el peón negro. Podemos ver el último movimiento. Podemos mover las piezas de forma continua. Por ejemplo, la dama, y nos dice que la pieza movida es la dama blanca y ha ido a la posición 85, notación numérica. Ahora movemos el caballo, vamos a cambiar a la notación algebraica, movemos el caballo y el caballo negro se ha movido a la posición alfanumérica C6. Además, queda registrada la partida en notación numérica. Vamos a mover la siguiente pieza, que es el alfil. Nos dice que tiene todas estas posibilidades, estos movimientos válidos. Movemos el alfil a C4. Alfil blanco a C4. Y ahora el negro mueve el caballo a F6. Y la dama, con todas estas posibilidades de movimiento, elige matar el peón negro de la casilla F7 y da jaque al mate al rey. Es un mate pastor. Aquí lo que podemos ver es que nos dice que ahora tocaría mover las negras, pero como ya está en mate no puede mover. Que se han hecho 14 posiciones en las casillas y que nos da la partida en notación numérica, y podemos también elegir el tipo de tablero, si es clásico o si es moderno.